Pues agradeceros de entrada vuestra asistencia. Esto lo organiza la Asociación Española de Coaching Organizacional y Profesional. AECOP tiene ya una historia de haber iniciado a principios de siglo. Empezamos nuestra andadura como asociación en el año 2001, ¿no? Y bueno, este año hemos decidido hacer estos webinars donde compartir pensamiento, nuevas ideas o aportar simplemente experiencias que cada uno de nosotros tenemos y pueden enriquecer a los demás, a los que quieran escuchar. Este webinar tiene, digamos, dos personas que tienen dos roles sobre todo. Uno es Ana Moreno, que es la inspiradora, la que hoy durante 20 minutos nos va a presentar un poquito el tema que vamos a debatir, ¿no? Ella es coach senior por AECOP, es profesora en la Escuela de Industriales, en la UPM, es coordinadora del Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles también, con lo cual yo creo que es la persona idónea, absolutamente idónea, para lo que hoy queríamos compartir, debatir y hablar al respecto, que tiene que ver sobre las nuevas organizaciones sostenibles y sobre los nuevos modelos de organización, ¿no? Algo que viene, pues, ciertas personas que han trabajado, como Frédéric Lanoux y otras personas, pero que pensamos que es importante que empecemos a hablar de este tipo de organizaciones y cómo el coaching encaja en ese tipo de organizaciones. Por otro lado estoy yo, que soy Manuel Seijo, y mi rol es diferente, mi rol es simplemente de dinamizador. El poder, bueno, pues introduzco a Ana y después iré haciendo las diferentes funciones de dividirlos en grupo. Los grupos se dividirán aleatoriamente. Después esos grupos debaten lo que Ana nos ha inspirado y después volvemos en conjunto, a ciertas horas volvemos para poner en común lo que ha salido en los diferentes grupos y poder debatir al final y hacer una conclusión de lo que hemos reflexionado, pensado y que ha surgido en cada grupo, ¿no? Y ese es un poquito el tema, o sea, no hay mucho más que por mi parte tenga que introducir. Bien, bueno, pues pienso que ya no hay ninguna pregunta más, con lo cual, Ana, si quieres empezar, pues empezamos. Dime cuándo quieres que te ponga la transparencia y en el momento que me lo digas yo la pongo y después cuando me digas quítala. Hoy tienes, digamos que el mando a distancia soy yo. Qué bien, qué ilusión, qué bien atendida. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la presentación, Manolo, y por estar de facilitador. La verdad es que en las plataformas, con tanta gente participando, poder centrarme solo en eso que hemos llamado con un nombre tan bonito, inspiración, que es el tema que voy a compartir, pues es una tranquilidad. Yo creo que en la presentación de Manolo se ven bien mis dos gorras. Por un lado soy coach y cuando trabajo como coach, como casi todos vosotros sabréis por experiencia propia, nos centramos en la persona o en el equipo. Y esa persona y ese equipo, si es coaching ejecutivo, están dentro de una organización. En mi otra gorra, mi gorra de investigadora, para mí el objeto de observación, crecimiento y cuidado es la organización. En el grupo de investigación de organizaciones sostenibles estudiamos las organizaciones en la sociedad digital, los retos tanto de procesos como de estructura, como de gestión de personas vinculado a las tecnologías. Y bueno, ya hace años que nos dábamos cuenta de que las teorías clásicas de análisis de la organización, de teorías de la motivación, de estilos de dirección, no estaban funcionando como se esperaba. Digamos que la sensación era que a partir de un nivel de complejidad, los mecanismos básicos de planificación estratégica y toma de decisiones con estructuras jerárquicas no funcionaba. De hecho, nosotros al estudiar el trabajador del conocimiento veíamos que estábamos en un círculo vicioso. Cada vez con las tecnologías que se supone que iban a aumentar la productividad, veíamos que la productividad de las organizaciones estaba creciendo mucho más lentamente que en épocas anteriores en
en contra de lo que se esperaba, y en cambio el estrés de los trabajadores no hacía más que aumentar, porque claro, si baja la productividad, pero es porque estamos todos como más tranquilos, tal, bueno, pues puede valer. Pero claro, era un círculo vicioso. Bueno, hay muchos estudios de McKinsey, de distintas organizaciones que ven que las tecnologías son un aliado de doble filo. Producen un modo de hiperproductividad operativa, pero quizás una bajada de productividad en los asuntos estratégicos. Entonces, desde ese trasfondo, comparto con vosotros, porque todos tenemos esa sensación de falta de hoja de ruta, de incertidumbre en estos entornos que llamamos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, es donde nosotros establecimos contacto por primera vez con el modelo de Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, y no es el único autor, mencionaré algún otro, aunque fue el que nosotros nos llevó por el camino de las organizaciones evolutivas TIL. De alguna forma, lo que dice este modelo es que a partir de ese nivel de complejidad que con planificación y jerarquía no somos capaces de manejar, tenemos que buscar organizaciones que funcionen como seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues se puede contar de muchas maneras. Todos vemos en los entornos en los que nos movemos seguramente esas tendencias hacia organizaciones más ágiles, más humanistas, ¿no? Eso nos puede valer. Estamos avanzando globalmente hacia organizaciones más ágiles y más humanistas. Entonces, Manuel, ahora si puedes poner la transparencia. Inmediatamente. Me gustaría compartir durante unos minutos el modelo de Frédéric Laloux, después mencionar algunas otras escuelas que redundan en los principios que Frédéric enunció en su libro Reinventar las organizaciones, y después hacer una reflexión sobre qué impacto está teniendo esto en mi gorra de coach. Debo anticiparos, y para mí son muy buenas noticias, que con los modelos evolutivos, las holocracias, sociocracias, organizaciones limitadas, siento que el mundo de la organización y el mundo del coaching se dan la mano de una manera mucho más cercana que antes, ¿no? Entonces vamos a ese ratito de compartir las organizaciones evolutivas de Frédéric Laloux. TIL es un color como verde esmeralda. El título pretende estar en color TIL, más o menos. Entonces, para mí, las tres grandes aportaciones que hace Frédéric Laloux son, por un lado, aplica la teoría evolutiva a las organizaciones. La teoría evolutiva, para los que no estéis familiarizados, voy a enunciar simplemente que pues, autores como Ken Wilber explican que el análisis de la sociedad, el análisis del desarrollo psicológico de la persona, los análisis culturales, los puedes hacer en función de una serie de etapas que se asocian a unos colores y cada etapa representa una respuesta más compleja y adaptada a un contexto que ha cambiado que la anterior. Si nosotros aplicamos estas etapas y estos colores que vienen de la teoría evolutiva, estos no son de Frédéric Laloux, supongo que muchos estaréis familiarizados con la teoría, con lo cual voy a ir ligerita para luego pasar al puente con el coaching. Podemos decir, y empiezo con las ámbar conformista, que son ¿Me pasas por favor una diadema? Está ahí. Que son las que yo creo que representan organizaciones con las que convivimos a día de hoy todavía. Las ámbar conformistas son organizaciones pues como las administraciones públicas, el ejército, la iglesia, que nacieron desde grupos desestructurados, bandas, para conseguir funcionar con una cierta escala y un cierto impacto. Entonces, los principios evolutivos de esa etapa conformista ámbar son los roles formales y los procesos. Esa capacidad de intervenir a gran escala se consigue en esa etapa de evolución. Las organizaciones consiguen con sus procesos, sus estructuras, funcionar a escala, pero se quedan un poco rígidas. Entonces emerge la siguiente etapa evolutiva. ¿Qué principios nuevos cimentan esa segunda etapa que denominamos orientada al logro? Naranja. Un símil es una máquina. Pues los tres principios son... ¿Hay alguien quizás con el micrófono abierto? ¿O tengo yo una interferencia? Ah, ahora, gracias. Esa etapa orientada al logro se rige por los principios de innovación, accountability y meritocracia. Si nosotros pensamos en las empresas privadas con las que muchos trabajamos, están
plenamente centradas o muy centradas en ese estadio evolutivo. Ha producido una exuberancia de innovación productiva. Ana, perdona, dale a tu micrófono, que he apagado a todo el mundo y se le apaga el tuyo también. Perdona. Vale, ya me he encendido. ¿Ya? Ya está. Vale. Entonces, esta etapa orientada al logro es muy eficiente, llena de KPIs y muy basada en la planificación y la jerarquía. Esto se queda como un poco inhumano y emerge en la siguiente etapa. La etapa verde pluralista. ¿Cuáles son los principios que rigen este nivel evolutivo de las organizaciones? La delegación, los valores y los stakeholders. Nos suenan muchas de estas ideas. Trabajamos con organizaciones que tienen apuestas por la responsabilidad social empresarial, políticas de recursos humanos muy avanzadas, donde la persona empieza a estar en el centro. Entonces, de alguna forma, esta es la primera gran aportación de Frédéric Laloux, porque es una teoría explicativa de niveles evolutivos de las organizaciones. Y la teoría evolutiva dice dos cosas muy importantes. La primera es que cada etapa trasciende e incluye a la anterior. Cada etapa es intrínsecamente buena, da respuesta a unas necesidades de la organización. Trasciende e incluye. Y la segunda es que se recorre como un camino de evolución. Entonces, ese camino de evolución nos hace pensar que no hay saltos. No puedes pasar de un ámbar conformista a una verde pluralista, aunque puedas tener mecanismos para generar atajos. La segunda idea que aporta desde nuestra perspectiva el modelo evolutivo TIL es describir cuál es el siguiente nivel evolutivo. Si a partir de un nivel de complejidad, de la planificación y la jerarquía no están funcionando y decimos que tenemos que ir a organizaciones que son como seres vivos, ¿qué es eso? Bueno, pues Frédéric Laloux estudia una serie de casos concretos y ve que están funcionando de acuerdo a tres principios. Los principios para pasar del estadio verde pluralista al TIL evolutivo son autogestión, en el sentido de equipos autogestionados, propósito evolutivo, que sustituye a la planificación estratégica, y plenitud, en inglés wholeness. El símil de estas organizaciones TIL evolutivas son los seres vivos. ¿Se puede quitar ya la transparencia, Manolo, por favor? Entonces, esta es la segunda gran aportación de la teoría de Frédéric Laloux. Nuestros principios de funcionamiento como seres vivos no tienen jerarquías, tienen equipos que funcionan con plena delegación en modelos de autogestión. No jerarquía no quiere decir consenso. Hay otros mecanismos, toma de decisión por consejos, consentimiento, distintas metodologías. Propósito evolutivo. Ahí abrimos todo un lenguaje que casi no sabemos ni nombrar. Se habla de sentir y responder, ser capaz de entender la organización como un ser que evoluciona porque tiene su propio propósito. Y quizás el que más enlaza con nuestro día a día como coaches, que es la plenitud. La plenitud es esa característica de una organización que permite que cada uno seamos plenamente como somos en todas nuestras facetas y podamos ahí desplegar todo nuestro potencial. Hay conceptos muy interesantes, por ejemplo, de Keegan, el profesor de Harvard, que también es uno de los referentes en teoría evolutiva, que habla de cultura de crecimiento. Las DDOs, las Deliberately Developmental Organizations, ¿no? Que recogen esa idea de que el feedback para el crecimiento y el desarrollo del potencial es la columna vertebral de toda la organización. De alguna forma, os decía que en el grupo de investigación vemos que esto, que es muy inspirador, que reconocemos como tendencia emergente, obviamente no hay una organización PIL pura. Hay empresas, organizaciones que están más evolucionadas en unos principios o en otros. Nosotros hablamos siempre de los 3+1. 3 principios más 1, que es qué estilo de liderazgo necesito para que esto ocurra. Y en estos estilos de liderazgo, lo que dice Frédéric Laloux es que necesitamos un líder que sostenga el espacio, que sea la imagen hacia afuera y un modelo hacia adentro. Y tiene que ser plenamente coherente con los valores de la organización y que tenga el apoyo del board. Isaac Guez, que es otro de los autores de referencia, un francés que ha publicado el libro de la empresa liberada, su segundo libro es muy significativo en lo que esperamos al estilo de liderazgo, que él enuncia como algo radicalmente imprescindible para la transformación. Su segundo libro se llama Liderazgo sin ego, Leadership Without Ego.
Entonces, de este tipo de cosas estamos hablando. La tercera gran aportación de Frédéric Laloux son y esto lo vemos en muchos otros movimientos, en Management 3.0, en Holacracia, son las prácticas organizativas para la vida cotidiana. Entonces, son pequeñas cosas que tú pones en marcha para fortalecer esos principios que son tu ADN de funcionamiento como organización. Por ejemplo, una práctica cotidiana de agradecimiento, reuniones no egocéntricas, proceso de toma de decisiones por consejo, reuniones y puntos de encuentro donde se usa el storytelling, pero rutinizado. Esto es muy potente porque nosotros lo que vemos es que, claro, si tú enuncias lo que es ser una organización TIL, particularmente en la parte de fuera jerarquías, suena a utopía total. En cambio, como storytelling aspiracional es muy útil. Te da una historia explicada de cómo puedes evolucionar y qué principios pueden ayudarte. Entonces nosotros vemos las prácticas como una caja de herramientas, donde tú eliges prácticas cotidianas que te permiten avanzar hacia la plenitud o hacia la autogestión o hacia el propósito evolutivo, o como tú lo quieras llamar, y a la vez te ayudan a responder a retos que tienes en el presente en la organización. Tienes que elegir prácticas que te sirven para las dos cosas. Entonces, estas prácticas que seguro que muchos experimentáis en vuestras organizaciones o trabajáis con organizaciones que las experimentan, también me parece que tienen nexos muy interesantes con el coaching. Bueno, resumiendo, nosotros estudiamos las organizaciones como seres vivos en un entorno complejo. Solo puedes tener mecanismos de regulación interna que se van adaptando a lo que va ocurriendo y a la vez eso solo puede existir con libertad y responsabilidad para que las personas despliegue su talento, en esencia. Sin decir más, ya vemos que los puentes con el coaching son radicales. Es muy interesante para los que queréis profundizar un poco. Frédéric Laloux ha grabado 100 y pico vídeos, se llama Insights Along the Journey, y hay 4 o 5 orientados, está en su web, Reinventar las Organizaciones, hay 4 o 5 que dicen cuál es el papel de los coaches y consultores. Y surge una palabra muy bonita, y es que en los procesos de transformación hacia modelos evolutivos, lo que hace falta es acompañamiento. Esa es la palabra que él utiliza para estar al lado de organizaciones que están en un proceso de transformación. Después, cuando vayamos al debate, podemos entrar a detalles que tengáis curiosidad y que queréis preguntarme, pero yo como coach, ¿cómo encuentro ese puente, ¿no?, entre los modelos organizativos evolutivos y el día a día de mi coaching ejecutivo? Pues me da esa caja de herramientas, me da pistas, porque de alguna manera cada vez me encuentro más que el dilema de algo que tiene que trabajar el coaching, diferenciar si es parte de la mejora competencial que esa persona necesita o si es un problema organizativo que le envuelve. Esa frontera es cada vez más difícil de manejar. Entonces, a mí el modelo evolutivo TIL me permite manejar esa frontera con algunas distinciones más en la cabeza, sencillamente. Claro, porque cuando tú tienes un directivo que tiene unos retos que tú estás viendo que... hola, Topi, ¿podéis quitar el sonido, porfa? ¿Podéis ponerlo en mute? En nosotros, ¿no? Sí, gracias. Entonces, si tú te encuentras un proceso de coaching en el que el directivo, el profesional, tiene un reto, pero en realidad el problema es organizativo, ¿cómo atiendes a eso? Tiene que adaptarse, tiene que transformarse en un agente del cambio, tiene que protegerse. O sea, es muy difícil. Esa barrera cada vez me la encuentro más y cada vez veo que en los entornos organizativos donde hago coaching, el traer a la mesa estos conceptos de las prácticas cotidianas, la plenitud, tal, pues me ayuda. Luego, lo que es indudable es que
bueno, estamos yendo a modelos organizativos que necesitan el estilo de liderazgo líder coach. Necesitamos un liderazgo transformador, un liderazgo que sostiene, la palabra clave es sostiene el espacio. O sea, yo creo que las competencias del coaching, bueno, ya lo vemos en las escuelas de liderazgo, pues cada vez están más presentes, pero ya estamos pasando de los conceptos razonablemente manejados a realmente tener experiencia, competencias demostrables en ser capaz de generar esa cultura de crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que con carácter general, dentro de las organizaciones tiene que aumentar el nivel competencial que nosotros llamamos competencias para el coach. Y luego también la caja de herramientas esa de prácticas cotidianas, que no he entrado en detalles, he puesto 3 titulares, pero bueno, hay montones, además hay muchos casos de empresas que ya están trabajando en estos modelos y cada caso, pues Infojobs, KVK en el País Vasco, el nuevo estilo de relación de Koldo Sarasaga, las organizaciones de países nórdicos con las holacracias, Burdo, Neorsoft, bueno, montones de organizaciones que te van enseñando qué pequeñas prácticas hacen. Y yo siento esas prácticas cotidianas que voy descubriendo en la investigación como pistas muy chulas para los planes de acción en el coaching. O sea, el tipo de herramienta que puedes llevar a un plan de acción se enriquece con esta idea de elegir prácticas cotidianas que son buenas para el coaching, que son buenas para un pequeño intento de influir en la organización desde su plan de acción. Entonces, bueno, creo que el papel que jugamos los coaches para acompañar, en palabras de Frederic, a las organizaciones en esa transformación es importante. De hecho, muchas veces se rompen las estructuras jerárquicas y ya no hay jefes de línea, pero hay coaches de línea. Hay coaches que es el rol que se traslada para supervisar y sostener a los equipos. Y creo que si se sigue avanzando en esta dirección, bueno, no es fácil, se abren muchas incertidumbres, no es que tú digas pones esto en marcha y funciona a la primera, no, es muy complejo. Pero si se sigue avanzando en esta dirección, y todo lo vemos con el Scrum, el Design Thinking, el Agile, mayores niveles de delegación, equipos autogestionados, etcétera, 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 lo que es indudable es que la persona en el centro desplegando su potencial está alineado con nuestro oficio como coaches de manera muy clara. Bueno, pues justo me suena la alarma de los 20 minutos. Lo dejamos aquí y así queda tiempo para debatir en los grupos y compartir ideas. No sé si ahora está previsto, Manolo, alguna pregunta así más técnica de la parte de teoría evolutiva o ya en los grupos ya me dejo moderar. Sí, bueno, Ana, de entrada muchas gracias por tu presentación. No, yo creo que sí, que vamos, en principio no estaba previsto, pero yo creo que es un tema como bastante nuevo para mucha gente, a lo mejor, o pienso, puede ser que me confunda, y yo creo que a lo mejor vamos a dejar el espacio para 2, 3 preguntas, no muchas más, no antes de pasar al espacio ya donde dividimos en grupo y debatimos. Con lo cual, si alguien quiere hacer una pregunta, abre el micrófono, habla, hace la pregunta, lo cierra y Ana responde. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita, de alguna aclaración o de algo? Hola, soy Miguel. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. Hola, Ana, buenas tardes. Muchas gracias por tu exposición. Me gustaría saber si has dicho que eres coach ejecutivo, si no te he entendido mal. Me gustaría saber si has trabajado, has participado en algún proceso de transformación en alguna empresa así de en torno a 2.000 empleados o 1.000 empleados, no sé. Yo trabajo en una empresa de ese entorno de empleados y realmente es complejo, ¿no?, hacer todo esto. Entonces, no sé si sé que la pregunta es muy amplia y que hay poco tiempo, pero no sé si puedes. Pues sí, he participado y esto me funciona muy bien. O el proceso es cuánto tiempo tardas, qué promedios hay, ¿no?, de tiempo de duración de un proceso de transformación de estos, grado de implicación de la dirección. Son cosas que yo me planteo mucho. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo no he participado directamente en un proceso de transformación en el sentido de ser la persona que desde dentro hace la transformación, más allá de lo que
En la propia universidad tenemos algunas unidades que funcionan así, pero sí trabajamos desde el grupo de investigación en lo que llamamos investigación-acción. O sea, nosotros trabajamos con organizaciones que, pues con Infojobs, con Cavica hemos estudiado el caso en el País Vasco, pero incluso empresas que están en modelo de naranja-verde y están avanzando en esta línea con Red Eléctrica, con CLH, con Barrabés. O sea, sí estamos en proyectos de investigación-acción. Entonces, el camino es para cada uno tiene que hacerse su camino. 1000, 2000 personas. Yo lo que creo es que el máximo responsable o el equipo de dirección tiene que estar muy convencido, tenerlo muy claro, saber que el camino no es fácil, que no hay hoja de ruta. Sí es bueno entrar en la tribu TIL porque ayuda mucho ir a ver a otros que lo están haciendo. Pero luego el segundo requisito de la dirección es que el board te sostenga. Entonces, yo lo que veo es que los procesos de transformación, cuando se quiere hacer una transformación radical, son mucho más sencillos cuando tienes unos dueños que sabes quiénes son. Este y este, ¿no? Que cuando son consejos más diluidos, más anónimos, porque es muy interesante intelectualmente y atractivo y todo, pero surgen problemas y hay que sostener el espacio cuando llegan las curvas. Y entonces ahí tienes que tener un apoyo muy, muy fuerte. Por eso, nosotros la idea de la caja de herramientas TIL la concebimos como esa idea de yo estoy en este punto, quiero evolucionar hacia este otro punto y voy a coger prácticas que las voy a implantar que además de permitirme avanzar hacia modelos TIL, me permiten dar respuesta a retos que tengo hoy, ¿no? Lo más complejo es la implantación de los equipos autogestionados, pero hay organizaciones que dan un paso al frente y se lanzan. En cambio, avanzar en propósito evolutivo cuando todo el mundo sabe que hace una estrategia y a los 6 meses se la queda obsoleta, es más fácil irlo incorporando. El avanzar en plenitud cuando todos estamos muy, muy, muy alineados con un lenguaje común de lo que es la buena gestión de personas, la diversidad, el talento, conciliación, tal, pues es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ir poco a poco porque son procesos muy lentos. Y uno de los grandes problemas que yo encuentro en los casos prácticos en los que estamos trabajando es que necesitamos tiempo para escuchar la organización, tiempo para de verdad poner nombre a los valores que nos sostienen. Esto solo lo sostienen los valores. Y ese tiempo que necesitamos, que es bastante tiempo, en el modelo naranja lleno de indicadores, es una pérdida de tiempo. Entonces, el primer reto que te encuentras es que tienes que dedicar tiempo a cosas que en el modelo dominante son una pérdida de tiempo. Pero no hay otra. Escuchar a la organización. Yo, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con una organización que quiere explorar estas cosas y hacemos investigación compartida y se abren a nosotros y con ellos aprendemos, que es un lujo que tenemos desde la universidad, lo que digo es, bueno, nosotros tenemos una caja de herramientas con montones de prácticas cotidianas, pero no tiene sentido. Vamos a ver qué cosas estáis haciendo dentro vosotros, ¿no? Entonces, ¿ha pasado algo raro? ¿Está compartiéndose la pantalla? Sí, sí, se vale, está compartiendo. Ya se ha ido. Sí, es que salía No, de repente de transparencia. Perdonad. sí, Ana, fui yo que lo puse porque he visto que había gente que había entrado más tarde y entonces para que por lo menos vieran eso, pero se te escucha igual. Vale. Es que no sabía si lo había hecho yo y entonces estaba empezando a preocuparme de que estaba haciendo cosas raras sin darme cuenta. Nada, Vale. aquí el único que hace cosas raras soy yo. Vale, pues nada, sigue. Bueno, pues eso, que son procesos largos, que hay que sostener la tensión que se genera cuando no tienes una hoja de ruta, que conviene buscar gente que está haciendo cosas parecidas para transmitir confianza, que hay que dedicar mucho tiempo al storytelling, a los valores, a saber cuál es el propósito que nos sostiene. El propósito hay que tenerlo muy claro. Los temas de propósito evolutivo están siendo para nosotros los más difíciles de investigar, porque entre el propósito evolutivo en el sentido de la antigua misión-visión, bueno, es fácil, pero el propósito evolutivo como eso que necesita un equipo autogestionado para tomar las decisiones cada día, eso es un reto. Y nos encontramos organizaciones donde tenemos que hablar de metapropósito y luego de propósito por unidades, por áreas. Pero se está haciendo, por ejemplo, el ecosistema de empresa liberada francés, el de Isaac, es espectacular. Ya han entrado Michelin y Decathlon, que son empresas muy grandes, ¿no?
Y nosotros hemos investigado ese ecosistema y ahí ni siquiera los 3 principios están tan detallados. Ellos hablan de libertad radical. Eliminar todos los procesos que están orientados a controlar desde la desconfianza. Aquí hablamos de espacio seguro y de confianza. Bueno, me callo porque si no, en realidad en vez de contestar preguntas hago otra ponencia y Manolo me va a llamar al orden rápidamente. Muchas gracias, Ana, por la respuesta. Y claro, el factor clave es la confianza, efectivamente. La base del coaching, entre otras muchas cosas. Bueno, la base de la vida, ¿no? Gracias, Ana, de verdad. Gracias. Adelante con esa investigación. Gracias.